la hora prevista. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda sesión del primer encuentro iberoamericano de genealogía e historia. Estamos en la sala 1. Vamos a hacer una prueba de voz. ¿Conforme? ¿Bien? Sí. Sí, yo creo que sí. Ya lo hemos hecho antes con Joaquín, ¿eh? Sí. Ya lo hemos realizado. Para los que se incorporen hoy, que sepan que tenemos dos salas. En esta sala ahora tendremos con Joaquín Pont el método multidisciplinar en la genealogía, y en la sala 2 tienen ustedes Sabido, un apellido de leyenda, con Fernando Sabido García. Para mecanismo que sepan es que vamos a silenciar a todos los participantes de momento para que el ponente pueda no tenga interferencias. Todas las personas que quieran participar al final de la exposición habrá un espacio para poder hacer preguntas y comentarios al respecto. Anunciarles también que de la sesión de ayer el sorteo de los dos regalos que había entre los asistentes ha dado a ganadora a Paloma Camarero con el taller de fuentes documentales de la SIGET, y la cuenta Complete de MyHeritage, la agraciada ha sido Pilar Cárdenas, aunque no, me parece que no están en esta sesión, pero como transparencia para saber que el sorteo de ayer ha dado a estas dos ganadoras. Hoy tengo el placer también de presentar a otro miembro de la Societat Catalana de Genealogia. Lo mismo que hice ayer. En este caso tenemos a Joaquín Pont i Muñoz. Él es graduado en Ingeniería de la Edificación. Ha realizado diversos cursos de formación en la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Geografía, Vexil·lologia y Nobiliaria. Entre ellos ha cursado iniciación a la paleografía, cursos de profundizar en el estudio de la paleografía. También ha realizado cursos de genealogía. Ha ampliado sus estudios en paleografía de los siglos XIV y XVI en el Museo de Historia de Sabadell. También dentro del ámbito formativo de la Societat Catalana de Genealogia ha cursado latín, uno de los cursos que se ofertan, porque en la investigación al final siempre acudes al final a documentos escritos en latín. Ha formado parte del seminario del Monumenta Genealògica, del cual ayer Camil Rull y José María Boleda nos explicaron el momento actual de cómo está este seminario. Y también ha pertenecido al Seminario Permanente de Latín de la Societat durante algún tiempo. Él ha sido el director de una página web que se llamaba arbragenealogic.cat entre los años 2016 y 2020, y también ha participado en diversos programas de radio y en otros medios de comunicación sobre temas de genealogía, y entre los años 2019 y 2021 ha realizado unos workshops de genealogía para niños en un centro docente de Terrassa, lo cual también es una tarea pedagógica de acercar a los más pequeños, a los jóvenes, el mundo de la genealogía. Sin más dilación, para cumplir un poco con el horario previsto, Joaquín, cuando quieras tienes la palabra y para que nos hables del método multidisciplinar en la genealogía. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias, Juanjo. Cuando te halagan de esta manera parece que hayas hecho mucho, tampoco he hecho tanto, ¿eh? Pero bueno, vaya. Bueno, muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias también a la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, a su presidente, Mariano, al secretario también, a Juan José Llena, y a los organizadores, conjuntamente con ellos, me parece que se llama Pablo Blanco y Ana María Montero, me parece que se llama. Y a la Universidad de Sevilla también, muchas gracias por permitirme hacer esta presentación. Sin más, voy a explicar un poco qué es esto de
el método multidisciplinar en la genealogía realmente es una cosa que todos los que hacemos investigación, todos los que hacemos una búsqueda de genealogía, lo estamos aplicando sin saberlo, que lo estamos haciendo, y cuando te lo miras desde fuera dices, ostras, pues sí, yo esto lo he hecho, yo esto lo he aplicado, esto realmente funciona. Cuando hacemos una prospección, cuando vamos a buscar un documento, vamos directamente al documento, ¿no? Queremos un bautismo de un año concreto y de una persona concreta. Pues vamos directos a ese año y a ese papel, en el formato que sea, ¿no? Muchas veces lo que nos pasa es que ese documento no existe, ese documento está perdido, ese folio no está, ese libro tampoco está, con lo cual tenemos problemas para encontrar el documento que es nuestro objetivo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que cuando no hay ese documento, a veces nos quedamos parados, estancados, no sabemos por dónde tirar, qué hacer, qué buscar o qué mirar. Entonces, aquí se aplica un método y es una manera muy fácil de entenderlo. Digamos que es buscar a través de otras disciplinas diferentes de la genealogía, buscar o entender qué es lo que estamos buscando, ¿eh? O sea, vamos por aquí. O sea, no vamos a encontrar el bautismo de la persona que estamos buscando, pero vamos a encontrar todo lo que envuelve al personaje, al punto de saber cómo era el bautismo, qué otros bautismos hay. Vamos por detrás a buscar muchísima información sobre esta persona sin tener realmente el documento que nos acredita el bautismo de esta persona o el nacimiento, digamos. O sea, no tenemos la persona, pero tenemos todo lo que la envuelve, dónde vive, cómo son sus padres, cómo es su vida, sin tener realmente la fecha exacta del bautismo, en este caso, ¿no? El nacimiento. O sea, aplicamos otras disciplinas, como en este caso, pues mira, aquí podríamos aplicar pues arquitectura, cómo son las casas, urbanismo, cómo es el entramado de la ciudad, del pueblo donde vive la persona a la que estamos haciendo, que es nuestro objetivo, ¿no? Aplicamos, evidentemente, estadística. Genealogía es estadística y más estadística. Aplicamos también matemática, con números, si tiene 73 años, pues le resto para ver cuándo ha nacido, ¿no? Incluso lingüística, saber los nombres que le ponían a los niños, como en un pueblo es una manera, en otro pueblo es de otra. Mucha comparativa de esto. La sociología, por ejemplo, también se aplica, es una disciplina interesantísima porque es conocer cómo viven o cómo han estado viviendo pues, generaciones, pues vivían de la madera o vivían en la montaña o en la playa, de los barcos, de la pesca, ¿no? Es conocer todo en el entorno, pero sin tener realmente un documento, ¿no? O sea, esto os lo voy a poner fácil porque os voy a poner un ejemplo y vamos a basarlo todo en ejemplo. Pongo esta tituladora para entender pues, que el documento que queremos buscar no existe, ¿vale? El documento está arrancado. Digamos, si buscamos un nacimiento, por ejemplo, pues no está. Está arrancado y no está. ¿Qué hacemos? Mi recomendación, eso que lo hacemos todo, ¿eh? Todo el mundo que buscamos lo hacemos. Si no está ese documento, ese folio, esa página, nos vamos 20 páginas para atrás y nos las miramos. No solo vamos 20 para atrás, sino que nos vamos 20 para adelante y los miramos también. Y aplicamos un poco la estadística. Vamos a mirar todos los nacimientos, cómo son, apuntar los datos, qué nombres le ponen, a qué edad, cómo son los padres, qué edad tienen los padres, dónde nacen, dónde no nacen, si tienen padres o no tienen padres, para hacernos un poco la idea de cómo sería tener el documento objetivo, tener el documento del nacimiento de la persona. Si pongo un nombre al azar, pongo un José García, pues si no tenemos el nacimiento de José García, pero tenemos el de sus hermanos, el de los primos, el del vecino, nos podemos hacer la idea de cómo es el nacimiento de José García, aunque no lo tengamos. Pero para hacer esto hemos de buscar más allá. Hemos de buscar las páginas anteriores, hemos de buscar las páginas posteriores
20, 30 o incluso buscar el libro siguiente, el libro anterior, los 100 años antes, los 100 años después, con lo cual realmente es aplicar estadística, es buscar de más. O sea, buscar más información para entender la información que no poseemos o que no hemos podido encontrar. Cuando no hemos encontrado esa información, no solo buscamos más nacimientos, en este caso, ¿no? Podemos buscar también las defunciones, ya sea en el mismo periodo, en un periodo un poco anterior y en un periodo un poco después. Con lo cual nos vamos haciendo toda la idea de cómo es las muertes en ese momento en que ha nacido este José García, ¿no? No solo buscamos también defunciones, sino que buscamos matrimonios también. Y hacemos lo mismo, otra vez, miramos atrás, un poco para atrás, un poco para adelante y tenemos un margen lo suficientemente amplio y para tener esa información que simplemente nos da otro tipo de documentos, como puede ser, pues, si no es el bautismo, pues las defunciones y los enlaces o matrimonios. Todo esto que he hecho solo es estadística. Solo hemos cogido datos y más datos y más datos y hemos hecho estadística. ¿Qué más podemos aplicar? Utilizando este método, que no es, que lo utilizamos siempre, aunque no lo sepamos, lo estamos utilizando, es ver cómo es el entorno del personaje, ¿no? De la persona. Hemos de conocer cómo es el pueblo, cómo es la calle donde vivía en un periodo determinado. Si es una calle estrecha, angosta, si es en edificios grandes, en edificios pequeños, aislados, juntos, verticales o simplemente planta baja. Conocer un poco más, digamos, la vida de cómo era. O sea, si encontramos que tenía puertas grandes para que entrara el ganado o no, o puertas pequeñas porque hacía mucho frío, ventanas pequeñas porque era un pueblo de montaña, si nevaba mucho y había cuestas o había agua, estaban cerca del río. Todo esto es aplicar pues un poco también podríamos decir, de urbanismo o de arquitectura, aplicarlo a nuestro estudio, digamos, un estudio un poco más afinado, ¿eh? Es ir a buscar realmente toda la información que podamos de una persona, de nuestra genealogía o de la que estemos investigando en ese momento, ¿no? Pues lo dicho, buscar el pueblo, el barrio, las calles, la calle concreta, la casa concreta, el vecino, la de delante, la de atrás, un poco, para hacernos un poco la idea de cómo era la vida de este personaje. Aquí esta foto me gusta también porque es muy importante conocer, digamos, cómo son los trabajos, de qué trabaja la gente en ese momento concreto, de qué trabajan los padres, el padre, la madre, los tíos, los abuelos, de qué trabaja el conjunto del pueblo, si hacen sal o si hacen pesca porque están en la playa o como están en la montaña, pues también llevan ropa pues de abrigo. O conocer cómo es la sociedad. Es un poco de sociología también, ¿eh? Es buscar esa disciplina, ¿no? La sociología, conocer cómo era la vida de la gente de ese pueblo y cómo se ganaban la vida, cómo trabajaban, de qué trabajaban y cómo, ¿no? Un poco, pues, eso sería pues aplicar también la sociología en este caso, ¿no? Otro más, pues también más de trabajo, pues por ejemplo, hacer transporte. Yo, por ejemplo, me he encontrado también en un pueblo del Pirineo de frío, un pueblo donde en invierno están debajo cero, pues que la mitad del pueblo prácticamente se iba de ese pueblo. Se iba, bajaba a la llanura y ahí pues hacían carbón. Aprovechaban el invierno para hacer carbón. Cuando acaba el invierno volvían a subir todas las familias, con hijos, con todo. Pues esto también te da un poco más de información, porque si tú buscas en los archivos en invierno, verás que hay muy poca población. Si los buscas en verano, la población sube. Dices, ¿qué ha pasado? No, es que simplemente las casas se dan cerradas porque habían bajado por el frío a lugares más calientes o más fáciles para vivir, ¿no? Y para trabajar
haciendo otra cosa, que no fuera pues hacer de payés o de hacer de lo que puedan, ¿no? Entonces también la trama urbana, también es importante conocer cómo es el pueblo desde muchas perspectivas, no solo de un plano y esto es la calle mayor, esta es la calle tal y esta es la calle cual, sino conocer si la calle hace su vida, si es plana, si si está cerca del castillo, por ejemplo, o está en la muralla, o es un trozo de calle que han ampliado y que es nueva y le llaman la Vila Nueva o la Villa Nueva, o todas estas cosas, tema que es como más de urbanismo, pues, o de geografía, digamos, ¿no? Pues esto también, aunque no parezca que es, digamos, que no es importante, lo es, porque influye en la vida de esa gente en ese periodo. O sea, realmente, si hay una cuesta muy grande, ¿van a subir los burros con los carros o cómo lo van a hacer, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacían, ¿no? En ese periodo. Pues un poco conocer más a través pues, de la geografía en este caso, ¿no? O el urbanismo, digamos. Esto es lo mismo, esto es unas calles, un entramado, saber cómo son actualmente y cómo era en la época, porque ahora podemos mirar un plano, un mapa, y es súper fácil en Google Maps y lo veis de seguida cómo es y tal. También está bien ver un 3D, ver cómo es en las calles y los edificios son más altos, más bajos, pero también tenemos que entender que en el periodo pues, del siglo que sea, pues no era como lo vemos ahora, sino que era un poco diferente. Es entender cómo era para luego ver cómo vivían, ¿no? Cómo saber cómo vivían esa gente, ese pueblo, en el periodo que queramos, ¿no? Esta foto, pues, también lo resume un poco, ¿no? Se ve pues, un pueblo, en este caso es un pueblo de la Sagarra, que está nevado, con lo cual se ve que cuando nieva se para el pueblo y no se puede ir a cultivar en el campo, no se puede hacer casi nada, con lo cual si nieva se para, ¿no? Con lo cual tenían que tener recursos, tenían que tener pues animales de bovinos, de cerdos y de tal para poder también sobrevivir al invierno, ¿no? Otra cosa también, pues cómo son el tipo de casas, ¿no? Cómo son aquí, pues unas típicas casas inglesas, pues cómo son, ¿no? Si son de colores, si no son de colores, si utilizaran material básico para hacer las casas porque eran muy caras o no. Pues también conocer cómo son las casas, tanto la que vivía pues este José García que hemos dicho, ¿no? Pues cómo vivía en esta casa, ¿no? Pero cómo es la casa de al lado, ¿no? Cómo es la del otro lado, cómo es la de atrás, si tiene patio, si no tiene, si da a la calle o da un callejón, o conocer un poco más, ¿no? Realmente es hacer o sea, aplicar este método realmente es hacer una investigación exhaustiva y muy completa de un personaje y o de un linaje o de una familia, ¿no? Es entenderlos hasta la última gota, ¿no? Aquí, bueno, también he puesto otro plano para entender que aunque, digamos, buscamos a un personaje en un pueblo concreto, no podemos quedarnos solo con la visión de ese pueblo, sino que tenemos que mirar los pueblos de alrededor, ¿no? O sea, como hemos dicho, pues que buscábamos bautismos o nacimientos 20 para atrás, 20 para adelante, pues hacer lo mismo con el pueblo, buscar el pueblo de al lado y el del otro lado y el de arriba y el de abajo, ¿no? Es como realmente, pues, acabar de completar la visión que tenemos de la vida de una persona pues, que ha vivido antes que nosotros y que queremos conocer, pero conocer con mucha exactitud, ¿no? Conocer cómo era y cómo vivía y cómo podía ser su vida, ¿no? Porque a veces en un pueblo no encontramos datos, no hay datos, están destruidos, no existen. En cambio, en los pueblos de al lado sí que hay. Y son los que nos daría la información para entender cómo era la vida en ese pueblo, mirando los de al lado, aunque no tengamos realmente la información que queremos, ¿no? Y un poco, esto sería
mi presentación para explicar cómo es el método multidisciplinar, que no deja de ser aplicar otras disciplinas a la investigación genealógica. O sea, ir a buscarlo todo y buscar lo máximo, desde arriba, desde abajo, con estadístico, con tal, buscarlo todo para entenderlo y saber cómo es, ¿no? Y un poco sería esto. Si queréis hacer cualquier pregunta o cualquier cuestión, ya sabéis, encantado de responder. Gracias, Joaquín. Las personas que quieran intervenir a través del chat, no levanten la mano porque con tantas personas es complicado poder verlo en el listado. Sí que les pido que a través del chat escriban su nombre y yo les iré dando paso para poder intervenir. Sol. Creo que Sol está levantando la mano, pero no ha escrito en el chat. ¿Es así, Sol? No levanté la mano, solamente estaba aplaudiendo al expositor. Muy, muy interesante porque en realidad uno pierde un poquito a veces el objetivo al hacer la investigación solamente en ocasiones o en una primera instancia se enfoca en lo que es la parte documental, que es lo que nos eh, hace sentir que estamos haciendo un trabajo eh, serio, sobre todo en estos lugares acá en América Latina, donde el ejercicio de la genealogía se hace de forma más bien sin mucha formación, la verdad, porque no existe la carrera acá. Entonces, claro, uno va aprendiendo de todo. Entonces, esta visión que dio fue muy interesante porque, claro, uno pierde de vista todo lo que tiene que ver con la geografía, con mapas y qué sé yo. Muchas gracias, muchas gracias. No, de nada, Sol. O sea, has dicho una cosa muy interesante, ¿eh? Muy interesante, que has dicho el documento. O sea, los genealogistas, ¿no? Somos muy puritanos. Si no está el documento, no vale, no es real, ¿no? No existe. O sea, no tenemos el certificado de nacimiento, no ha nacido, ¿no? Pero sí que ha nacido porque luego muere, ¿no? O sea, pero esto es lo importante porque realmente nosotros nos gusta tener un apoyo documental para poder decir, ha nacido en esta fecha, en este sitio, con estos padres y tal. Cuando no tienes este documento, ay, ¿qué pasa? Me he quedado aquí, ¿no? Pues tranquilo, vamos a ver más, vamos a ampliar ese horizonte, ¿no? Vamos a buscar más. Vamos 20 páginas para atrás, vamos 20 para adelante. A ver si encontramos los padres que son padrinos de otro o han tenido un hermano o alguna cosa, con lo cual vamos a buscar sin tener ese documento tan importante, ¿no? Pero no, muy buen apunte. Muchas gracias, Sol, ¿eh? Buen apunte, sí. Sí, Freddy Méndez. Sí, saludos para todos y bueno, muchas felicidades a Joaquín por su excelente presentación que nos permite un poco poner en orden todo lo que tal vez intuitivamente hacíamos, como él mismo lo decía, en las investigaciones que estamos realizando, si bien es cierto que normalmente tratamos de empezar por ubicar un documento que es el que, bueno, nos va a dar mayor certeza de un determinado suceso familiar, pero que no es el único camino como lo indicaba, sino que hay muchas otras formas de intentar conocer más sobre esa persona que a lo mejor son caminos que inicialmente no se nos había ocurrido. Así que personalmente yo he hecho alguna cosa de esas, he visitado algunos pueblos donde han vivido ancestros míos
Y ahí he podido darme cuenta de muchas cosas que de otra forma simplemente no las hubiese tomado en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuán pequeño era el pueblo, cuán cercanos eran otros pueblos también mencionados por este ancestro y como que le dan más sentido, más contexto a todo lo que indicaban. Así que muy interesante la presentación y bueno, felicidades nuevamente. Muchas gracias, Freddy. Sí, sí, has dicho una palabra que tal vez yo no la he dicho, me parece, pero el contexto, el contexto histórico, todo. El contexto te dice casi más que un propio documento sencillo y fácil, y en cambio el contexto es todo, ¿no? Es mucho más, sí, sí. Gracias, Freddy, muchas gracias. Sí, damos la palabra a Verónica Castro. Hola, felicidades, Joaquín. Bueno, yo puse en el chat que me recordaba los talleres que tuve con los genealogistas que me han formado en un principio, ¿cierto? Porque esto no termina nunca. Donde se recuerda de que, por ejemplo, en los años de epidemias como la viruela, mucha gente fallecía y uno dice, ¿qué pasó? O sea, claro, muchos de los familiares fallecieron en una misma época. O en el caso de batallas, ¿qué pasaba? Que fallecían tanto los de un lado como los del otro. O cuando buscaban con quién casarse y dependía del lugar donde vivieran. Si había un gran río, estaban muy aislados del otro lugar de la zona, se casaban entre los mismos, entonces los apellidos se repetían. Por lo tanto, el contexto histórico es súper importante. O sea, todo lo que tú nombraste es como debe ser formado un genealogista y no solamente ver fechas en un registro bautismal o de matrimonio, sino que tutti, todo. Y eso es formar a un genealogista de manera integral. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Verónica, muchas gracias por esas palabras, sí, sí. Mucha razón, tienes mucha razón, sí, sí. Sí, le damos la palabra a Julio Palacios. A ver, tengo que quitar. Ya estás, ya tienes la voz. Ya estoy. Yo creí que estaba mudo. Bueno, pues felicidades, Joaquín. Una excelente presentación. Y creo que sí, apuntando lo que dicen, yo también he tenido muchísimas experiencias de esas, de buscar en diferentes periódicos, en diferentes situaciones, el nombre del personaje, su hábitat, y eso me ha llevado a ver todo lo importante que es analizar todo el espacio y el contexto social, económico que nuestros antepasados vivieron. Porque nosotros somos herencia de todo eso. Yo creo que el carácter de la persona, la manera de ser, de comportarse, y yo creo que eso nos da un estudio mucho más profundo de las raíces de donde venimos y también un contexto histórico nos ayuda a saber por qué se han dado ciertos hechos históricos en nuestra ciudad, en nuestro lugar de origen, porque esas personas que han estado protagonizando todos esos momentos han sido parte de esa historia que nosotros ahora la tenemos. Entonces creo que independientemente de tan solo buscar, porque no tengo las fechas, es importantísimo, inclusive teniendo todos los documentos a mano, analizar los contextos sociales y económicos en el que nuestros antepasados vivieron y poner eso en nuestros estudios. Por otra parte, también creo que es importante que muchas veces este deseo de tener los documentos nos lleva a una cerrazón total de no abrir la mente a poder equivocarse, a que de repente podemos pensar que este era el padre y tal vez estamos equivocados y no es necesario que lo pongamos como padre definitivo, pero tenemos una pista, podemos buscar por ese lado, tal vez un hermano o un primo. Yo creo que sí es importante documentarnos al máximo, pero cuando no tenemos documentación tenemos que dejarnos llevar también por ese sentido que nos está dando la historia, los momentos vividos, las épocas pasadas y los personajes que protagonizan esa historia. Muchísimas gracias, Joaquín. Te felicito. Excelente presentación. Muchísimas gracias, Julio. No, has dicho una cosa también que es como el bagaje, ¿no? Esto de tu propio
el ojo clínico, ¿no? Es decir, esto tiene que ir por aquí, seguro que va por aquí, ¿no? Y vas tirando por la experiencia que te ha dado, todas las búsquedas anteriores, todo lo que has hecho antes, te da ya para poder ir un poco ya más directo, ¿no? Y sí, realmente es esto, es el contexto histórico a través de, pues, mira, otras disciplinas. Sí, perfecto. Tiene la palabra Julie. Hola, buenas tardes. Mira, yo te quería comentar un caso muy concreto. Yo no soy una gran estudiosa, pues me he iniciado en la genealogía hace unos años y me encuentro con un personaje cuyos descendientes son muy nómadas porque se dedican al pastoreo en España, en la zona del norte de Burgos. Entonces, no encuentro documentación de todo lo que me estás contando, que me parece súper interesante. Muchos de estos pueblos han desaparecido y es que no sé dónde recurrir. Sí encontré la partida de defunción y casualmente murió de un accidente a una edad muy temprana y lo declaran como pobre de solemnidad, una cosa que en un principio me pareció muy horrible y luego, bueno, pues por lo que he entendido era una situación bastante común. Entonces, pues era a ver si me podías aconsejar algo, ¿dónde me dirijo? He intentado buscar documentación sobre pastores en el siglo XVIII. Eran oficiales de ganado, nadie me sabe decir qué era eso, dónde puede haber documentación, ni nada por el estilo. Son muchas cosas, ya lo sé. No, tranquila, Julie, yo te ayudo en lo que pueda, ¿eh? Pero cuando dices que era pastor, sí. Lo que yo haría realmente es buscar cuáles son las montañas donde se traía el ganado, ¿no? Si era ganado si eran cabras, eran ovejas, eran vacas o qué era, ¿no? También para conocer un poco más, ver qué rutas hacían, ¿no? La transhumancia, dónde iban, para dónde iban, para el norte, para el sur, iban para los valles más hondos, iban para otros valles. Conocer un poco la geografía. Aquí, por ejemplo, al ser un pastor, ¿no? Que es un poco lo que has dicho tú, un nómada, una persona que va sola siempre, ¿no? Pues conocer cuáles son las rutas un poco, ¿no? Conocer un poco la geografía del lugar o de los lugares por donde se hacía el pastoreo, ¿no? Y a partir de ahí supongo que también luego ir a mirar también los otros pueblos o las otras ciudades grandes donde tuvieran también pues notario, por si ahí habían hecho pues algún testamento, habían dejado dinero para algo o les habían comprado las cabras o las vacas, ¿no? Yo haría un poco así, ¿eh? No sé demasiado por la zona, pero vaya, intentaría buscar un poco por aquí primero para entender qué era ser un pastor en eso. Vale. Julie, pues la zona es la zona. Perdona, Julie, un momento. Es que tienes un ruido de fondo. Te agradecería que lo bajaras porque si no va a quedar... Se acopla mucho el sonido de fondo que tienes. Gracias. Lo intento. Pues la zona es la zona de las merindades del norte de Burgos. Entonces, yo entiendo que estos oficiales de ganado se encargaban del ganado de otras personas en esas zonas, intuyo. Al declararse pobre de solemnidad y en el accidente que, pues no le dio tiempo a nada ni a recibir incluso los sacramentos rápidamente, no sé más. No sé si te puede ayudar eso o no. Entiendo que no tuvo hijos ni mujer, no sé. Sí. Los hijos, sí, pero es que los hijos no nacieron en otro sitio, fallecieron en otro sitio, es que son todos los descendientes de esta persona hasta la actualidad, que yo soy una de ellas, han nacido en sitios completamente distintos, de ahí la movilidad. Sí nos estamos moviendo en una zona muy concreta, pero es que es una zona muy amplia. O sea, la zona de Burgos puede ser del norte que del sur subieran al norte, del norte se fueran a otras zonas más al norte y tal, vale. Pero bueno, de todas formas te agradezco el consejo. De nada, aquí yo haría hacer un buen plan, ¿no? Un buen mapa, ¿no? Y marcarte
no sé, los diferentes nacimientos de todos los hijos, marcar también de dónde era la mujer o las mujeres, marcar dónde podía pasar también pues las rutas del ganado para hacerte un poco un puzzle, ¿no? Pero más que nada para conocerlo, porque no sé, ahora mismo no te puedo aconsejar de en qué sitio, en qué archivo ir a buscar alguna cosa, pero vaya. Un poco... Bueno, estoy atascada hace unos cuantos años con esto, pero bueno, muchísimas gracias. O de nada. Nada Gracias más. a ti, José. Gracias. Tiene la palabra María Victoria García. Gracias, buenos días. Perdón, estoy hablando de acá de California y quería contarles que yo estoy haciendo y he publicado ya 3 libros sobre las familias de Cartagena de India. Y como ustedes saben, Cartagena es uno de los puertos más importantes del Caribe durante toda la colonia. Y tenemos mucha falta de información, pero una gran tradición oral, porque de tanta batalla, de tantos ataques que nosotros teníamos, los nombres los conservaban las propias familias. Entonces la genealogía la hemos armado entre varios, estoy hablando de los viejos, de los ancianos que comenzaron, que las escribieron. Y muchas de esas es porque van uno, inclusive yo lo he hecho con la generación de mis padres, me siento con ellos y ellos me refieren historias de los abuelos de ellos, que ya estamos hablando de 1850, 1870. Y entonces ha sido muy interesante armar toda esta historia con muchísima tradición oral. Yo lo dejo anotado siempre, cuando uno encuentra, por supuesto, los documentos escritos, especialmente en las parroquias, que con el clima tropical de acá, de Cartagena, los libros se han perdido muchísimo. Los que estaban en buen estado y hasta mediano buen estado fueron digitalizados por los mormones, que ya están en Family Search. Y esa ha sido una gran fuente de información, porque antes los viejos se sentaban, iban a las iglesias, se sentaban a buscar una por uno, hicieron unos trabajos fabulosos, y de ahí yo me he copiado y yo he reunido toda esa información. Pero entonces la pregunta mía es esa, la validez de la tradición oral que nosotros tenemos acá. Bueno, validez toda. O sea, realmente, digamos, la tradición oral es otra disciplina. Otra cosa es lo que siempre pasa, ¿no? Que cuando una persona mayor te cuenta una cosa, a veces te lo cuenta, se equivoca la fecha, se equivoca un nombre o una cosita que luego te baila, ¿no? Pero realmente es una disciplina más, es un apoyo más, es un contexto también muy importante. A mí particularmente lo que me pasó, a mí, mi abuelo no quería que lo grabara. Yo le quería grabar su voz para que me contase cosas. No me quería contar nada. Se murió y realmente a mí quien me lo contó fue su hermano. Su hermano me contó, vamos, batallitas las que quieras. Y mi abuelo no me lo quiso contar, pero me lo contó su hermano. Bueno, pues alguien te lo ha contado, tienes un soporte visual o micrófono o lo que sea, en sonido, que es genial. Para mí tiene toda su validez, ¿eh? Perfectamente. Y encima si lo pones en un libro o en 3 o en los que sea, pues genial, María Victoria, de verdad. Genial. Le agradezco muchísimo. Gracias, María Victoria. Hay 2 intervenciones que son felicitaciones, muy buena presentación, felicidades. Javier Isaturria Vargas, no sé si quiere intervenir o simplemente es dejar testimonio de esa felicitación. Jariday, ¿sí? ¿Intervienes o...? No, está bien, lo encuentro muy bien. Felicidades por esta presentación. Nos anima a seguir trabajando en cuanto a lo que tiene que ver con la genealogía. Los felicito por su trabajo. Muchas gracias, Jaliday. A tope con la genealogía, vamos.
Muchas gracias. También Silvia Mascheroni, muy interesante y enriquecedor. Gracias, Joaquín. Si me encuentro. Aquí. Silvia, ¿quieres? Sí, estoy aquí. No, es que yo recién me estoy iniciando en esto, o sea que estoy como si estuviera en P3, por tanto solo escucho, pero bueno, me he propuesto no morir sin arreglar el árbol genealógico hasta donde pueda. Y además estoy muy cerca de la Sociedad Catalana de Genealogía, o sea que me voy a poner en contacto con ellos para empezar a formarme básicamente y no matar moscas a cañonazos. Muy bien, la verdad es que me ha gustado mucho la presentación. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Ahora pasaremos la palabra a Camil Rull. Camil, ya tienes la palabra. Hola, Joaquín, buena tarde. Hola, Camil. Buena tarde a todos. Bueno, cuando acudimos a una presentación de este tipo, al menos a mí, no sé, supongo que a todos los que estamos aquí, se nos dispara la cabeza, ¿no? O sea, empezamos a pensar recursos, posibilidades, dónde ir a buscar, mirar, en fin, queremos saberlo todo. Tenemos una gran suerte, tenemos el buscador, los buscadores de Internet, y cada vez que sale un pueblecito del que no tenemos prácticamente información o que ahora ha desaparecido, y podemos buscar en Google y nos sale en Wikipedia o en cualquier sitio información de cosas que son impensables. Alguien ha escrito alguna cosa de aquello que buscamos. Es tremendo, ¿eh? Por muy difícil, por muy complicado, no. O sea, el no existe ya hoy en día, ¿eh? Y cuando vamos a buscar y nos dice que aquel pueblecito pues estuvo agregado o se desgregó de otro, y entonces decimos, pues la documentación estará en aquel otro sitio, se nos desencadena una cantidad de posibilidades tremenda. Y es muy recomendable buscar bibliografía de la historia local, ¿eh? Esto es muy importante porque normalmente casi todos los pueblecitos o la comarca tienen algún libro que hace referencia a la evolución de todos los aspectos humanos y las circunstancias geográficas que tienen lugar en este sitio, y por lo tanto tenemos muchos recursos, ¿eh? La limitación a veces la tenemos nosotros, ¿no? Porque a veces no atinamos, no sabemos más. Cuando ahora me preguntaba esta señora sobre el tema del pastoreo de Burgos, pues me he conectado y ya busco, ¿no? Pastoreo norte de Burgos. Y claro, ya salen una serie de referencias. A lo mejor no hablan de nuestra familia, pero sí que nos hablarán de los pueblos, de las familias estas, cómo vivían, qué hacían, y seguramente nos pueden dar pistas o recursos para buscar en otro sentido cuando ya hemos acabado toda esperanza de encontrar algún dato. Nada más. Bueno, muchas gracias, Camil. Realmente buscar referencias en bibliografía, en libros, es genial. Alguien ha hecho un trabajo muy bueno previo a nosotros y no sabemos que lo vamos a utilizar, pero es que nos viene perfecto para entender todo, el contexto, la historia de un pueblo pequeño o grande, es igual, un barrio, una zona. Genial, sí, exactamente. Creo que no hay más intervenciones. Bueno, había una Mari Juliao que dice que conoce a María Victoria García y está haciendo un magnífico trabajo. Respecto a lo que acaba de comentar Camil, últimamente se está produciendo un grandísimo trabajo por parte de muchos repositorios de archivos, de instituciones públicas, al menos en el ámbito español, eso es así, que se están digitalizando miles de publicaciones de periódicos, de fuentes de hemeroteca, que son consultables desde cualquier parte del mundo y que nos pueden ofrecer una información estupendísima, no solamente para localizar al personaje de estudio, ¿no? Sino para contextualizar, como bien ha puesto Joaquín en su exposición, para contextualizar la geografía, la topografía, las migraciones, los oficios, todo lo que
debemos estudiar, porque en el fondo no debemos de olvidar, no somos coleccionistas de nombres, eso es lo que no es la genealogía, que muchos piensan todavía cuando intentan desprestigiar la genealogía, la tratan de coleccionistas de nombres, no, para nada. Somos historiadores de la familia, historiadores de personajes, historiadores de historia concreta local, ¿no? Porque las personas están asentadas en una población, aunque después, como es mi caso, recorramos 3 continentes durante 5 generaciones, ¿no? Con lo cual, quiero llamar la atención sobre la cantidad de fuentes de hemeroteca que en estos últimos tiempos y cada día falta con saber los repositorios, pero cualquier comunidad autónoma en España está colgando cada día miles y miles de imágenes de periódicos, de revistas, de publicaciones locales, que serían de muy difícil acceso, pero que gracias a la digitalización se pueden consultar en estos momentos desde cualquier parte del mundo. Por lo tanto, es otra vía a explorar para Julie y para todos los que estamos aquí, ¿no? Como fuentes para dar contexto y para también encontrar momentos de la vida cotidiana, ¿no? Muchas veces han desaparecido los libros parroquiales y, sin embargo, en un periódico te aparece pues, que fulanito y fulanita han sido padres de una criatura nacida tal día, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una fuente muy interesante y que nos abre el campo, como explicaba Camille hace un momento. Si no hay más intervenciones, agradecer a Joaquim esta magnífica exposición y agradecer también a todos los participantes este diálogo, estas intervenciones muy enriquecedoras, que en el fondo es como tiene que ser, ¿no? Todo esto es colaborativo y entre todos aportamos cada uno su granito de arena para construir, en este caso, la segunda sesión del primer encuentro iberoamericano de genealogía e historia. Antes de cerrar esta sesión, la sesión de este momento, esta primera intervención de la sala 1, recordarles que en el chat nuestro presidente ha puesto las promociones que hay a los asistentes de esta jornada, de las 2 jornadas de ayer y de hoy, y que también entre los asistentes de hoy se sorteará una inscripción en un taller de fuentes documentales de la SIGET y también, gracias a MyHeritage, una cuenta complete de MyHeritage entre los asistentes de hoy domingo a las 2 salas. También anunciarles que ahora a las 6 en punto, en la sala 1, habrá la intervención de Cristian Cofré desde Chile, Genealogía para Todos, radio, y en la sala 2, El estigma africano al blanqueamiento, de Rebeca Padrón desde Venezuela. Por lo tanto, animaros a todos a asistir a cualquiera de las 2 y también recordar que a las 6 tenemos una interesantísima mesa redonda con diversos participantes sobre la modernización genealógica e histórica. Muchas gracias a todos por asistir y nos seguimos viendo en alguna de las salas de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.